No vas a creer lo que Miguel hizo con los hijos de los ángeles caídos. Sí, con los hijos, los que nunca debieron nacer. No eran como los demás, no reían igual. Cargaban un dolor que nadie entendía y una furia que ni el cielo quiso ignorar. Dios guardaba silencio, pero Miguel miraba hasta que pasó algo que lo cambió todo. No vas a creer lo que Miguel hizo con los hijos de los ángeles caídos, y cuando lo sepas, vas a entender por qué hay historias que todavía se sienten en el alma. Respira profundo, porque esto te va a estremecer. Ellos no eligieron venir al mundo, no fue una decisión suya, ni un milagro buscado. Nacieron como consecuencia de una ruptura entre el cielo y la tierra, de un amor prohibido que nunca tuvo la bendición de Dios. Fueron concebidos por ángeles que abandonaron su lugar y por mujeres humanas que confundieron deseo con luz. Y aunque respiraban como cualquier otro niño, su existencia entera gritaba que algo no estaba bien. Desde el primer instante, su presencia inquietaba. No había inocencia limpia en sus ojos. Había algo más, una mirada consciente, profunda, como si dentro de ellos ya existiera una memoria de algo que nunca debieron tocar. Crecían demasiado rápido, tanto por fuera como por dentro. Su voz, sus gestos, su postura, nada era típico de una criatura normal. Era como si vinieran cargando fragmentos de un cielo corrompido. Las madres, al principio, se sentían elegidas. Pensaban que estaban viviendo algo divino, algo que trascendía. Se sentían especiales por haber sido amadas por seres de luz. Pero ese sentimiento se transformó en duda y luego en miedo, porque los hijos que parieron no eran lo que esperaban. No lloraban con ternura, no buscaban cariño, y sus risas, con el tiempo, se convirtieron en una amenaza. Esos hijos, que más adelante serían conocidos como los Nefilim, no conocían límites, ni físicos, ni morales, ni emocionales. Eran fuertes, imponentes y con una desconexión total de todo lo humano. Sus juegos dejaban rastros, sus palabras cortaban más que cuchillos, y su mirada provocaba escalofríos, no porque fueran malvados, desde la raíz, sino porque jamás aprendieron a amar, porque no sabían lo que era ser cuidados, porque nacieron del caos y el mundo empezó a sentirlos. Aldeas enteras evitaban cruzarse con ellos. Los niños se callaban a su paso. Los hombres los temían en silencio, porque no era solo su fuerza, era esa certeza que ellos tenían de que eran más. No lo decían, pero lo transmitían en todo. Miraban desde arriba, no buscaban pertenecer, solo dominar. Las madres empezaron a preguntarse si lo que sentían era realmente amor. Algunas lo intentaron, de verdad. Intentaron educarlos, abrazarlos, moldearlos. Pero ¿cómo se forma a alguien que ya nació con la convicción de que no debe obedecer a nadie? ¿Cómo se guía a quien fue gestado desde una ruptura con Dios? El remordimiento llegó tarde. Muchas lloraban solas, abrazando hijos que no sabían sentir. Y el cielo seguía en silencio, no respondía, no enviaba señales, no abría la boca, pero Miguel observaba, siempre en silencio, siempre atento, porque él no actúa por impulso, no reacciona al caos, solo se mueve cuando Dios lo manda, pero cada ciudad destruida, cada clamor que subía como humo, cada lágrima no atendida, él lo sentía. Y su alma se cargaba. Aquellos hijos no tenían culpa por haber nacido. No fue decisión suya. Pero las elecciones que tomaban y el impacto que causaban ya estaban marcando la historia. El cielo no podía ignorarlo por mucho más tiempo. Y Miguel lo sabía. Por eso esperaba. No por debilidad, sino por obediencia. Porque cuando llegara el momento, no sería solo justicia, sería corrección, sería redención o ruina definitiva. ¿Alguna vez sentiste que estás cargando algo que no elegiste?
¿Que llevas dentro una herida que no es tuya, pero que te define? Si alguna vez te sentiste así, entonces podés entender, aunque sea un poco, lo que significaba ser un hijo de un ángel caído. Existir en un mundo que no sabe qué hacer con vos, ni siquiera el cielo. Muchas heridas nacen de decisiones que uno no tomó. Si alguna vez cargaste con algo que no pediste, deja tu comentario. Yo también fui parte de una batalla que no elegí. Tus palabras pueden ser el consuelo que otra alma necesita ahora mismo. La tierra no hablaba con palabras, pero todo en ella gritaba. Los árboles dejaban de florecer, los animales huían sin rumbo. El cielo se cerraba con nubes pesadas que ni la lluvia lograba limpiar. Algo estaba profundamente roto. La creación entera parecía estar a punto de colapsar, no por una guerra entre reinos, no por el pecado común de los hombres, sino por la existencia de seres que no debían estar allí. Seres nacidos fuera del diseño divino, caminando con pasos que hacían eco en el alma del mundo. Los Nefilim ya no eran solo niños diferentes, se habían convertido en gigantes, en algunos casos literalmente. Su estatura era descomunal, su presencia abrumadora, pero lo más aterrador no era lo que se veía, era lo que se sentía. Donde ellos llegaban, el silencio se volvía denso. Las personas sentían una mezcla de asombro y desesperanza. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que algo muy profundo y muy espiritual estaba fuera de control. Estos hijos de la mezcla prohibida no solo dominaban aldeas, también comenzaban a imponerse sobre pueblos enteros. Sus juegos eran batallas, sus risas, gritos de poder. Los humanos no sabían cómo enfrentarlos, y los ángeles aún no habían recibido la orden para intervenir. Cada vez que uno de estos seres estallaba en furia, algo en el cielo temblaba. Pero el cielo aún esperaba, como si estuviera dejando que el desequilibrio se mostrara por completo antes de actuar. Las madres de estos hijos, aquellas mujeres que una vez sintieron orgullo, ahora vivían entre la negación y el lamento. Algunas los defendían, otras los temían, y muchas simplemente se quebraban por dentro, porque no hay dolor más profundo que ver que lo que una vez llamaste bendición se convirtió en amenaza. Algunas huían, otras intentaban esconderlos, pero nadie podía detener lo que ya había empezado. Y entonces, por primera vez desde que nacieron, algunos Nefilim comenzaron a cuestionar. No por culpa, no por conciencia, sino por una extraña sensación de vacío. Era como si algo dentro de ellos supiera que estaban incompletos, que no eran ni una cosa ni la otra, que por más poder que tuvieran, siempre estarían al margen de todo. Comenzaban a sentir, pero no sabían qué hacer con eso. Fue en ese momento que la tierra, con todo su dolor acumulado, pareció elevar un clamor. No con palabras, sino con grietas, con cielos oscuros, con señales, como si la creación misma le pidiera al Creador que interviniera. Porque cuando el caos se multiplica, hasta el polvo gime. Y Dios, que hasta entonces había guardado silencio, inclinó su oído, no por miedo, no por presión, sino porque el tiempo de la espera se estaba agotando. Miguel lo supo, lo sintió en lo más profundo de su ser. No necesitó escuchar una orden directa, porque los ángeles que viven en obediencia no necesitan explicaciones cuando el cielo se mueve. Algo había cambiado, algo se estaba gestando, y aunque aún no se había pronunciado juicio, el aire ya tenía sabor a respuesta. Los otros ángeles lo miraban. Sabían que cuando Miguel se mueve, algo sagrado está por suceder. Pero él aún no desenvainaba su espada. Solo cerraba los ojos. Solo respiraba hondo, como quien guarda dentro el peso de 1000 clamores. Como quien se prepara no para una guerra, sino para una corrección divina que cambiará la historia.
La tierra había gritado, el cielo lo había escuchado, y Miguel estaba a punto de levantarse. ¿Alguna vez sentiste que el mundo a tu alrededor estaba pidiendo ayuda, pero nadie lo notaba? Si alguna parte de esta historia tocó algo que vos también has vivido en silencio, escribí en los comentarios. Yo también he gritado sin palabras. Tu voz puede abrir camino para el alivio de alguien más. Hay silencios que curan, silencios que enseñan, pero también existen silencios que arden, porque contienen una justicia acumulada, un juicio en pausa, una decisión divina esperando el momento exacto para caer como espada. Y eso era lo que el cielo estaba viviendo. No era indiferencia, no era olvido, era estrategia, era tiempo. Pero ese tiempo se estaba agotando. Las acciones de los Nefilim ya no se podían ignorar. No eran simples errores de jóvenes confundidos. Eran actos de violencia sin sentido. Era arrogancia con piel de carne. Eran pequeñas guerras movidas por egos gigantescos. Los campos ya no florecían, los ríos dejaban de correr. La tierra comenzaba a morirse lentamente, como si supiera que estaba siendo contaminada por una sangre que no debería haberse derramado allí. Algunos hombres se rebelaron, intentaron enfrentarlos, levantaron espadas, oraron, huyeron, pero nada funcionaba, porque no se puede vencer a lo que no fue llamado a existir. Los pueblos eran destruidos en minutos, las ciudades vaciadas de vida, y el miedo se convirtió en la única ley entre los hombres. El nombre de los Nefilim no era pronunciado con respeto, sino con terror. Ya no eran hijos, ya no eran leyendas. Eran la prueba viva de que algo se había salido completamente de control, y aún así, Dios no habló, ni una palabra, ni un trueno, ni una señal clara, solo el silencio, pero un silencio distinto, uno que pesaba más que el sonido, uno que paralizaba incluso a los ángeles, porque los que sirven cerca del trono saben que cuando el Eterno calla, es porque está por moverse. Miguel lo sabía. No necesitaba confirmaciones. Su espíritu estaba alerta. Su alma ardía, porque cada segundo de espera significaba más destrucción. Y sin embargo, él no se adelantaba, porque su poder no está en la espada, está en la obediencia, y esa obediencia lo mantenía firme hasta que el cielo diera la señal. Y fue entonces, sin trompetas, sin relámpagos, sin gritos, que la atmósfera cambió. Algo invisible recorrió el universo, un estremecimiento que no se podía ver, pero que se sentía en cada rincón del cielo. Las criaturas espirituales lo supieron al instante. Los querubines se detuvieron, los serafines silenciaron su canto, el cielo había dejado de esperar. No fue una orden con palabras, fue una orden con presencia, una mirada, un suspiro del espíritu. Y Miguel, que había estado de pie entre el juicio y la paciencia, cayó de rodillas, no por miedo, sino por reverencia, porque él entendía lo que eso significaba. La espera había terminado y el tiempo del juicio había comenzado. Los cielos se alinearon, las huestes comenzaron a reunirse, pero esta no sería una guerra como las demás. No era una batalla entre luz y tinieblas, era algo más doloroso. Era un ajuste divino contra criaturas que habían sido engendradas con partes del cielo. El enemigo llevaba una chispa de lo sagrado, y eso dolía. Miguel, aún arrodillado, alzó la vista. Sus ojos brillaban con una mezcla de compasión y firmeza. Él no deseaba destruir, pero sabía que algunos actos no pueden quedar sin respuesta, porque cuando el cielo calla demasiado, su voz se vuelve espada. ¿Sentiste alguna vez que el silencio de Dios no era abandono, sino preparación? Si esta parte de la historia te habló desde lo profundo, escribí en los comentarios: yo también estuve en el silencio antes del juicio. Tus palabras pueden recordarle a alguien que esperar también es obedecer. Miguel no era un ángel cualquiera,
No actuaba por impulso, no peleaba por orgullo. Él no se movía porque quería. Se movía cuando el cielo lo enviaba, y ese momento había llegado, después de siglos de espera, de observar el dolor desde lo alto, de ver a los inocentes clamar y a la tierra gemir. Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, finalmente se levantó, pero no lo hizo con rabia. No levantó la espada como un guerrero sediento de sangre. Su gesto fue firme, pero lento. Fue el levantarse de alguien que entiende el peso de lo que está por hacer. Alguien que no ve enemigos, sino consecuencias. Alguien que no viene a destruir por placer, sino a restaurar lo que fue corrompido. Cuando Miguel se puso de pie, el cielo contuvo la respiración. Las alas de millones de ángeles se detuvieron. El universo pareció suspenderse por un instante, porque todos sabían que cuando Él se mueve, nada permanece igual. No hay rincón en la creación que no sienta su presencia. Él no grita, no amenaza, solo camina, y todo se alinea. Desde lo alto comenzó a descender. Sus alas extendidas brillaban como el oro en llamas. Su rostro estaba sereno pero firme. No había odio en sus ojos. Había justicia, había obediencia. Y mientras descendía, las criaturas del abismo se agitaban. Los Nefilim, aún sin entenderlo, sentían que algo más grande que ellos venía en camino. Algo que no podían detener, algo que no podían controlar. La tierra, que había estado temblando en silencio, comenzó a estremecerse de verdad, no por miedo, sino por expectativa, porque la creación reconoce a quien fue enviado por el Altísimo. Y Miguel no venía solo. Aunque los ojos humanos no podían verlo, detrás de él descendían miles, ángeles de batalla, vestidos con gloria y armados con la palabra viva. Pero ninguno hablaba, ninguno gritaba, porque el juicio no necesita ruido, solo verdad. Miguel tocó tierra, no como un conquistador, sino como un mensajero con el rostro encendido por la voluntad divina. Donde sus pies pisaban, la oscuridad retrocedía. No porque él fuera luz, sino porque portaba la luz. Y al llegar no alzó la espada, aún no, solo miró. Y esa mirada, profunda como el abismo, recorrió a los hijos de los caídos, no con desprecio, sino con una tristeza tan intensa que el aire pareció quebrarse. Algunos Nefilim bajaron la cabeza, otros intentaron fingir orgullo, pero todos sintieron que algo dentro se les rompía, porque ante la presencia de Miguel no hay máscaras que sirvan. Su presencia es espejo, es reflejo, y quien se atreve a mirarlo ve lo que realmente es, sin excusas, sin adornos, sin defensas. Ese momento no fue una guerra, fue una confrontación sin palabras, fue el cielo mirando a sus consecuencias, fue el amor dolido enfrentando la rebeldía heredada, y Miguel simplemente esperó, porque sabía que la justicia, cuando viene de lo alto, no siempre llega con furia. A veces llega con una decisión sagrada que no se puede revertir. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia está despertando algo profundo en vos. Antes de seguir, toma un segundo para revisar si ya estás suscrito al canal. Si no lo estás, hacelo ahora para no perder el próximo capítulo. La historia no terminó, de hecho, lo más fuerte todavía no empezó. Miguel no necesitaba escuchar explicaciones. Él no vino a juzgar con palabras, no hizo preguntas, no pidió justificaciones, solo observó. Y en ese silencio absoluto, en ese momento suspendido entre el cielo y la tierra, comenzó a recorrer uno por uno a los hijos de los ángeles caídos. No los tocó, no habló, solo los miró. Y en esa mirada pasó algo que nadie esperaba. Escribí en los comentarios: yo también fui visto sin hablar,
Tu experiencia puede ser la señal que otro corazón estaba esperando. No todo juicio llega con fuego. A veces, el cielo decide hablar por medio del agua, y cuando Dios se movió, no fue con gritos ni con rayos, fue con gotas, gotas que empezaron a caer en silencio pero con un peso eterno. Llovía, sí, pero no era una lluvia cualquiera, era una declaración, era la voz de Dios cayendo desde lo alto, sin una sola palabra. El diluvio no fue solo una inundación, fue una limpieza, una separación, una línea definitiva entre lo que debía permanecer y lo que nunca debió haber existido. Los Nefilim, al ver el cielo abrirse, por primera vez sintieron algo parecido al temor. No entendían del todo, pero sabían que aquello no era una tormenta común. Era algo que los superaba, que los quebraba desde dentro. Las madres, aquellas mujeres que un día se creyeron bendecidas por haber amado a seres celestiales, comenzaron a correr, no por sus vidas, sino por las de sus hijos, pero no había a dónde huir, porque no era la tierra quien las perseguía, era el cielo, y cuando el cielo decide cerrar un ciclo, no hay fuerza que lo detenga. Miguel no movió un dedo, solo observaba, no con frialdad, sino con reverencia, porque él entendía que lo que estaba sucediendo no era obra suya, era voluntad directa del Eterno, y ante eso, incluso los más poderosos se inclinan. Las aguas subieron, las aldeas desaparecieron, y lo que antes era grito se volvió silencio, silencio bajo el agua, silencio que ahoga, pero también purifica, silencio que no borra el pasado, pero lo sella, y entre ese silencio hubo ojos que no se cerraron, los de Miguel, porque incluso en medio del juicio él buscaba, no sobrevivientes físicos, sino señales de arrepentimiento, huellas de redención en medio del desastre. ¿Sentiste alguna vez que tu vida entró en un diluvio sin aviso? Si alguna parte de tu historia también fue arrasada por una tormenta que no entendiste en su momento, déjalo escrito abajo. Yo también fui alcanzado por una lluvia que venía del cielo. El diluvio terminó, pero no todos murieron. Algunos cuerpos desaparecieron en las aguas, otros quedaron entre los restos, pero un grupo permaneció, no por fuerza, no por suerte, sino porque el cielo así lo quiso. Fueron preservadas no como premio, sino como memoria viva, como testigos de una historia que no debía olvidarse. Entre ellos estaban las mujeres, las que se habían unido a los ángeles caídos, las que amaron fuera del plan, las que parieron hijos que rompieron la paz de la tierra. No todas murieron, porque el juicio de Dios no siempre destruye. A veces deja marcas, cicatrices que caminan, vidas que respiran el peso de lo que fueron. Miguel las vio, una a una. Algunas estaban de rodillas, cubiertas de lodo, llorando por los hijos que ya no estaban. Otras caminaban en silencio con los ojos perdidos, como si todavía no entendieran que el mundo que conocían había terminado. Y unas pocas seguían altivas, como si nada hubiera pasado, como si la culpa no les perteneciera. Fue entonces cuando algo diferente ocurrió. Algunas de esas mujeres comenzaron a cambiar, no físicamente, al menos no de inmediato, pero su esencia, su forma de sentir, su conexión con lo eterno, comenzó a romperse o a transformarse, porque no se puede tocar lo sagrado, desobedecerlo y seguir igual. Algo en ellas se quebró y ese quiebre se volvió leyenda. La tierra las llamó sirenas, el cielo castigo, pero ellas simplemente existían, ni vivas ni muertas, ni humanas ni celestiales. Eran el borde, el límite, el eco de una historia que jamás se explicó con claridad, pero que el alma siempre recuerda. A veces sobrevivir también duele,
Si alguna vez sentiste que no fuiste destruido, pero tampoco quedaste entero, escribí en los comentarios: yo también quedé entre las ruinas. Con el tiempo, la historia fue enterrada. Los nombres fueron borrados, los lugares olvidados, pero las sirenas siguieron allí. No como los cuentos dicen, no como seres que encantan a marineros, sino como almas que nunca encontraron dónde pertenecer. Caminaban o nadaban entre dimensiones, cantando sin saber por qué. Cantos que no seducían, confesaban. Cada melodía que salía de sus bocas era una oración disfrazada, un grito desde lo profundo. No pedían ser vistas, solo no querían ser borradas, porque sabían que aunque hubieran errado, algo dentro de ellas seguía vivo, algo que el cielo, en su infinita misericordia, aún no había apagado. Miguel regresó, no como juez esta vez, sino como testigo. Se acercó a las que aún quedaban y no les exigió nada, solo las miró, con esa misma mirada que ya había atravesado gigantes, rebeldes y corazones rotos. Y en algunos ojos vio una chispa, una rendija, una grieta en el orgullo, y entonces no les ofreció volver a ser humanas, no les prometió olvidar, solo les dio una frase cargada de eternidad: todavía no es tarde para la que decide rendirse, irse. Ese día no hubo milagros visibles, no hubo transformaciones inmediatas, pero algo en el aire cambió, porque algunas sirenas dejaron de cantar mentira y comenzaron a cantar verdad. ¿Y vos? ¿Sentís que alguna parte tuya quedó atrapada entre lo que fuiste y lo que podrías ser? Si esta historia despertó algo en tu alma, escribí sin miedo: yo también estoy buscando mi redención. No todas huyeron, no todas volvieron al fondo del mar, no todas se ocultaron detrás del mito. Algunas simplemente se quedaron, no porque fueran las más sabias ni las más puras, ni siquiera porque estuvieran completamente arrepentidas. Se quedaron porque ya no tenían fuerzas para fingir, porque ya no podían seguir flotando en una mentira. Eran las más cansadas, las más heridas, las que ya no sabían cómo seguir cantando sin romperse. Y cuando Miguel regresó por última vez, no encontró un coro de lamentos ni una protesta de orgullo. Encontró silencio, un silencio cargado de espera, de humildad, de entrega. Ellas no hablaron, no suplicaron, no explicaron, solo lo miraron, como quien ya no espera un milagro, pero tampoco quiere morir sin ser vista. Miguel no les dio promesas, no les ofreció volver al principio, no dijo que todo sería como antes, porque el cielo no maquilla el pasado. El cielo redime lo que se deja tocar. Entonces, algo que había estado dormido por siglos despertó, no en su cuerpo, sino en su interior. Una llama pequeña, débil, pero real. Algo que sus cantos antiguos jamás habían encendido. Por primera vez, sus voces comenzaron a sonar diferentes. Ya no era lamento disfrazado de melodía. Era oración, rota, incompleta, pero sincera. Las criaturas del mar lo sintieron. El agua se volvió más clara, el viento más suave, porque cuando una alma se rinde de verdad, hasta la naturaleza responde. Y Miguel, sin decir palabra, cerró los ojos, porque sabía que su misión no era cambiar sus formas, sino recordarles que aún podían cambiar su destino. Dios no necesitó aparecer, no hubo un rayo, no descendió una luz, pero su presencia se dejó sentir, como una caricia invisible, como un susurro en lo profundo. Y en ese momento, esas mujeres malditas por generaciones dejaron de ser solo un castigo viviente, comenzaron a ser algo más. No fueron convertidas en humanas, no fueron llevadas al cielo, pero fueron tocadas, y ese toque quedó grabado en su canto. Desde ese día, cada vez que una sirena canta verdad, el cielo escucha.
no porque sea perfecta, sino porque decidió quedarse cuando todo dentro de ella quería huir. A veces, el acto más sagrado no es cambiar, es simplemente quedarse. Si alguna vez tu alma quiso rendirse, pero algo dentro de vos te hizo esperar un poco más, escribí: yo también decidí quedarme, porque hay batallas que se ganan solo por no huir. Miguel no dijo adiós, tampoco celebró, solo se fue, con la misma calma con la que había llegado, porque su misión no era ser protagonista, era cumplir la voluntad del cielo. Y cuando el cielo termina una obra, no necesita aplausos, solo deja huella. Las aguas volvieron a su cauce, las nubes se disiparon y el mundo siguió girando. Pero algo había cambiado, algo invisible, pero profundo. Las sirenas que quedaron ya no eran las mismas, no por fuera, sino por dentro, porque cuando Dios toca una herida con misericordia, esa herida deja de ser cicatriz y se convierte en testimonio. Ellas no fueron convertidas en princesas, no volvieron a la normalidad, tampoco fueron glorificadas, pero sí fueron vistas. Y ser visto por Dios es más que suficiente para empezar de nuevo. El mundo siguió llamándolas mito, leyenda, ficción, pero en las noches sin luna, cuando el viento sopla distinto, hay quienes aún escuchan sus voces, voces que ya no arrastran, voces que guían, que cuentan, que confiesan, voces que dejaron de esconderse, porque entendieron que su historia, por rota que sea, aún puede ser usada por el cielo para alcanzar a otros. Ya no cantan para distraer marineros, cantan para consolar almas. Miguel, desde lo alto, aún las observa, no con desconfianza, sino con honra, porque sabe que hay almas que no necesitan ser transformadas por fuera, sino despertadas por dentro. Y cada vez que una de ellas canta desde el dolor redimido, es como si el cielo escuchara una oración que nadie más sabe pronunciar. Tal vez vos llegaste a esta historia por curiosidad, tal vez solo estabas buscando algo diferente, pero si leíste hasta acá, no fue casualidad, porque esto no es solo una historia sobre gigantes, sirenas o ángeles. Es una historia sobre nosotros, sobre los que fallamos, sobre los que amamos mal, sobre los que nacimos de decisiones que no entendimos, pero aún así seguimos buscando sentido. Hoy viste lo que pasa cuando el cielo no se rinde contigo, incluso si caíste, incluso si perdiste, incluso si te escondiste por años, porque para Dios aún hay belleza en lo que el mundo llama ruina, y aún hay música en lo que otros solo llaman silencio. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo dentro de vos necesitaba escuchar esta historia. Tal vez no por los nefilim, ni por las sirenas, sino porque, en el fondo, también hay partes tuyas que se sintieron olvidadas, silenciadas, fuera de lugar. Y si sentiste que Dios te habló a través de este video, aunque sea por un instante, deja un like, no por algoritmo, sino como señal. Yo estuve aquí y esto me habló. Escribí en los comentarios qué parte te tocó más, porque tu testimonio puede ser respuesta para alguien que lo está leyendo con el alma rota. Y revisa ahora si ya estás suscrito al canal, porque lo que el cielo empezó hoy aún no terminó. En la descripción y en la tarjeta de arriba te dejé otro video, uno que puede ser exactamente lo que tu corazón necesita escuchar ahora. Tal vez sea el siguiente paso en este camino de redención. Tal vez sea Dios tocando tu alma otra vez. Nos vemos ahí, y que el Espíritu de Dios te abrace en el rincón exacto donde todavía duele.